Alejandro, mm, Sí, para mí es un placer volver a charlar contigo gracias, igualmente. y, y quiero preguntarte, bueno, mejor dicho, yo no te voy a preguntar por qué ahora, ¿no? Te voy a preguntar si después de todo este tsunami que ha provocado aquellas declaraciones, si te ha merecido la pena o en algún momento has dicho, ¿para qué diría nada? Pues mira, he tenido momentos de duda. No he tenido momentos de arrepentimiento, pero sí ha habido momentos de duda. Porque de repente me he visto, he pasado de estar atrincherado detrás de una muralla durante mucho tiempo a verme desnudo en la Plaza Nueva. Se llama Plaza Nueva, ¿verdad? De repente desnudo en la Plaza Nueva a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso comporta una vulnerabilidad que ha sido muy arriesgada. Y he sido consciente de lo arriesgado que era cuando ya lo había hecho. Pero todas esas dudas que he tenido, esos momentos de duda que he tenido, también se han visto totalmente anulados y ensombrecidos por la sensación de estar haciendo algo que quizá podía cambiar algo en personas que no pueden hacerlo por sí mismas, con lo cual la duda enseguida ha desaparecido. De hecho, ahora que comenta eso, recuerdo que algunas personas me mandaron un mensaje y me dijeron, está en la tele ese escritor con el que te he visto en alguna foto. ¿Ah, sí? Sí, no te conocían y ha sido a raíz ¡Qué bueno! de eso que te han conocido. Este libro responde a un motivo tras tus declaraciones o estaba previsto contar una historia como esta en algún momento. Nunca estuvo previsto. No estuvo previsto ni contarla ni hacer declaraciones. Y yo funciono muy así. De repente soy muy visceral, aunque parezco muy nórdico, tengo poco de nórdico. No, lo que ocurrió fue que cuando yo hice las declaraciones, y durante ese mes, porque fue un mes de mucha tralla, yo empecé a darme cuenta de que en realidad estaba subido como era un pico de actualidad, como el pico estaba subido en la cresta de una ola que era actualidad. Y empecé a pensar, y empecé a temer, que lo que iba a ocurrir es que iba a desaparecer esta actualidad y todo esto iba a desaparecer. No se iba a volver a hablar, no de mí, que de mí yo ya hablo cuando tengo que hablar, sino de esta lacra que tenemos y que yo he sufrido. Entonces ya ahí empecé a darme cuenta de que quizá esto iba a desaparecer y ocurrió así. Llegó un día en que ya no se habló nunca más. Entonces pensé, vale, yo tengo que conseguir que esta actualidad se convierta en realidad. ¿Y cómo puedo hacer esto? Con lo único que tengo. Mi única arma es la escritura, la literatura y saber contar, porque si algo sé es contar. Y es el resultado de un cambio también. Cuando uno deja de ser víctima y pasa a ser superviviente, que es muy distinto, uno se activa y te conviertes en activista de algo. Y yo me he activado con esto. O sea, yo ahora tengo como una conciencia muy clara de que hay muchos niños y mucha gente que ha pasado por esto y que necesitan una luz en algún lado, porque no hay, no existe. Eso quería comentarte porque este libro, esto no se dice, es un libro tuyo donde hablas de ti, pero corrígeme si me equivoco, me gustaría poner el foco de atención en que es la historia de muchos otros que no tienen voz, ¿no? Exactamente. Es el libro o sea, lo importante en este caso no soy yo. Por eso no, he intentado, en la medida de lo posible, singularizar lo menos posible. No hablo de el hermano con un apellido, sino que hablo del hermano L, porque podía ser el hermano Z, el hermano L, hay muchos hermanos. Hablo de la hermana mediana, la hermana mayor, porque quería jugar con arquetipos de una madre. Eh, es la historia de muchos, pero muchos durante muchos años, durante muchas décadas. Y todavía es la historia de muchos de hoy, de muchos niños de hoy. Mientras tú y yo estamos hablando aquí, hay muchos niños que están pasando por esto. De hecho, ahora que lo comentas, sí es verdad, porque creo que ni a tus padres los mencionas No, no con sus nombres. no les pongo nombre, a nadie le pongo nombre. Entonces, claro, Porque son porque puede ser arquetipos. cualquiera. Claro, y yo quería que cualquiera se pudiera sentir identificado y no utilizar nombres porque eso elimina parte del proceso de identificación. No quería eso. Te has desnudado
como decías antes, Ujú, literariamente. ujú. Y hablas de tus padres, de tus hermanas, de los abusos, de tus perros, de tus miedos. ¿Te has dejado algo en el tintero que no se pueda contar? Sí, Sí, ¿no? sí. Me he dejado unas Es que cuantas. tenía curiosidad porque cualquiera que lea este libro puede pensar que es que lo has contado todo. No, no, en absoluto. No, he contado... o sea, he contado... O sea, he dejado fuera cosas que creo que no... mm, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Cosas que no iban a sumar, en este caso, iban a ampliar demasiado el foco y yo no quería ampliar demasiado el foco, y cosas que quizá para mucha gente son mucho más duras de lo que se relata aquí. Te tomo la palabra foco porque me viene bien para la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Y es que yo al menos lo he visto desde ese punto de vista. El bullying te llevó al hermano L Ujú. y claro, porque uno puede llegar a pensar de que el hermano L pues actuó de tal o de cual manera, pero no nos olvidemos que fue esa circunstancia que tú lo cuentas, que fue quien te llevó a Exactamente. posicionarte cerca del hermano L. Claro. Por eso yo lo estaba pensando cuando tú lo comentabas, lo importante que es no dejar pasar ni una sola de esas acciones que se cometen de abusos contra los niños por parte de otros compañeros, por Eso parte de... es que yo lo he dicho también ya que en mi caso, cuando yo estuve viviendo esto, para mí fue mucho más doloroso el acoso escolar después, no antes, el de después, porque el de antes tuvo una respuesta que fue su aparición y en un principio fue maravilloso, sino después, cuando yo me vi solo y empezó de nuevo el acoso, para mí fue como la confirmación de que había algo que estaba mal en mí. Porque si de dos te pasan dos, te tocan dos cosas, quiere decir que realmente tú eres el que está mal, eres tú. Y el que provocas todo esto eres tú. O sea, para mí el acoso vino a confirmar que yo tenía culpa en lo que había pasado con los abusos. Te comentaba, antes de ponernos a conversar, que quizás es el libro que más me ha costado leer tuyo, porque los otros hablaba de, o sea, los leía de corrido y este me tenía que parar, ¿no? Ujú. Me alegro enormemente de haberlo leído porque me ha hecho ver muchas cosas, pensar, no dar temas por sentado. Ujú. Y como tú dices, ¿no? La única manera de que perviva es a través de Obviamente. estas historias, Y de ¿no? que la gente, y de provocar eso, que tú no des cosas por sentado, de que tú te plantees cosas sobre ti, de que, de que pienses, de que a veces no puedas parar, pero quieras seguir, es descubrir. Y yo creo que se trataba de esto. Y a ti te ha costado tanto trabajo escribirlo Nada, como a mí no me cuesta leerlo, nada. No, ¿no? eso es lo curioso, que no me cuesta nada porque es que yo soy escritor, pero soy escritor, cuando digo soy escritor no digo me dedico a la escritura, es que tengo ese ADN y soy contador. Entonces, y sobre todo en este caso, trabajo con un solo material que es la verdad. Y me es muy fácil cuando no tienes que ficcionar ni fabular, te manejas con un plano de creatividad y para mí ha sido un alivio, una cosa tan fácil de hacer y ha salido tal como tú lo ves, así ha salido. O sea, tiene tan pocas correcciones que fliparías, no te lo creerías, porque para mí ha sido un regalo poder trabajar solo con la verdad. Lo que más me admira de escucharte es cuando dices que eres afortunado, Muy. muy afortunado de que te haya quizás hasta pasado eso, porque piensas, y yo pienso que si no hubieras tenido esos abusos, hubieras sido escritor. No lo sé. No, me lo planteo también, ¿eh? O sea, yo me planteo muchas cosas a raíz de esto. No lo sé. No lo sé, no lo sé. A ver, me doy respuestas distintas cada vez que me lo pregunto. Es una duda que tengo y no lo sé. Quizás eso es lo que yo saco del libro, ¿no? O al menos intento
Que esa idea Supongo tuya, habría sido creativo porque no lo puedo evitar, creo constantemente cosas, ¿no? De la nada estoy todo el rato creando historias. Pero no sé si esa voluntad, ese impulso creativo fue magnificado por esto. No lo sé y probablemente sí. pues una de las cosas con las que me quedo de este libro es con esa idea, ¿no? De algo negativo, sacar que eres afortunado. Es que lo soy, es que me siento así porque también te digo una cosa, me siento afortunado porque me ha ocurrido a mí y porque yo, por mis características sociales, personales, intelectuales, emocionales, llámale como quieras, todo este compendio, este planetario que tengo dentro, he podido llegar hasta aquí y sobre todo puedo hacer algo por quien no puede hacer algo. Y esto me parece brutal. Que, bueno, yo lo pasé, es horrible, ojalá no lo hubiera vivido, lo viví. Pero, vale, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué haces con eso? Pues crear algo que sea bueno, que sea bonito, que sea wow. Y yo intento hacer siempre lo mismo. Me dedico a eso. Hablas de La historia interminable, Sí. el libro El hombre y de otros libros más, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti estas lecturas en la vida? Y, bueno, la literatura en sí. De todas maneras, también luego he pensado que quizás algún día incluso este libro alguien lo mencione como un libro Ojalá. que le... Yo creo que sí. Yo creo que eso va a pasar. Mira, te voy a decir una cosa. En el día de hoy, esto me pasa mucho habitualmente. O sea, desde que... Mucho habitualmente. Bueno, que yo también. Quería decir, me pasa mucho actualmente. Desde que yo hice las declaraciones en enero hasta la fecha, yo he recibido más de 500 mensajes de personas, hombres, mujeres, todo tipo de edades, todo tipo de condición, gente con muchas faltas de ortografía, gente muy letrada, todo lo que tú quieras, que han pasado por eso. Y que están pasando por eso, incluidos adolescentes. Eso ya es muchísima gente que está... y no estoy hablando de libros, estoy hablando de mis declaraciones. Hoy he recibido 3 mensajes de personas que en los medios de Andalucía han oído alguna entrevista mía. Y he recibido 3 mensajes. 2 de hombres muy mayores que han pasado por lo mismo que yo en distintos colegios en su infancia y que todavía no están ahí pegados porque no han conseguido hacer un trabajo con eso. Yo creo que va a ser un libro así, de referente para muchas personas, sobre todo para personas, no tanto para los que lo han vivido o lo viven, como para los que rodean a los que viven, porque hay un sufrimiento de quienes rodean a quienes lo sufren, que es quizá peor incluso del sufrimiento de quienes lo sufren. En un momento del libro hablas de un búnker que fue un refugio, ¿no? ¿Has tenido o ha tenido Alejandro Palomas muchos refugios a lo largo de su vida? Yo he vivido en ese búnker siempre. Todavía vivo ahí. Yo vivo muy apartado de todo. Vivo muy lejos de todo, siempre. He vivido muy lejos de todo. Y sí, vivo en un búnker. Y no sé si voy a poder dejar de vivir ahí. Vivo en un refugio. Yo necesito saber que estoy refugiado, que tengo un refugio. Y yo considero mi casa un refugio. No considero mi casa un hogar. Considero mi casa, es distinto. Esto no se dice, es una frase de tu madre, ¿no? ¿Qué significado tiene para el que no haya leído todavía este libro y por qué esa frase precisamente como título? Mira, no iba a titularse así. Iba a titularse Nosotros los niños. Y de repente me pareció que era un título un poco demasiado tímido. Yo no quería un título tímido, ni un título literario, ni demasiado lírico tampoco. Quería algo real. Vi
lo cambié un día y un día estaba pensando en el libro, estaba escribiéndolo todavía y de repente pensé, ¿cuántas cosas hay que no nos decimos entre la gente que nos queremos? No ya a la gente a la que no quieres y que no te importa, sino los que realmente importan en tu vida. ¿Cuántas cosas no nos decimos? Y cuántas cosas no nos decimos a nosotros mismos, sobre nosotros, que esto es brutal. Y pensé, Dios mío, voy a hacer una lista y ahí fue cuando se me ocurrió, pensé, claro, es que estamos viviendo en el esto no se dice. Nosotros mismos nos decimos esto no se dice, esto no lo digas, esto no te digas, esto mejor no hables, esa autocensura constante en la que vivimos. Y pensé, no quiero más, basta. Vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar de lo que es ser una madre de un niño así, vamos a hablar cómo actuar esta madre, vamos a hablar de la literatura, de cómo nos salva de la soledad, de la sensación de soledad, de la sensación de no poder salir de tu propio refugio, del dolor, del daño, de la diferencia entre la compasión, la solidaridad, mil cosas. Hay que hablar de todo esto, ya. Alejandro, en el libro sí, una cosa que me ha sorprendido es ver tu transformación a lo largo del libro, ¿no? Uh-huh. De ese miedo, en algunos momentos te veo, no quiero usar la palabra huraño, pero te veo como alejado de las personas que te rodean, ¿no? Pero hay una transformación que termina me hace mucha gracia y he disfrutado mucho cuando dices que de buenas a primeras, de pasar a no abrazar ni a tocar a nadie, pasas a pedir abrazos, ¿no? Sí, es curioso. Entonces, en esa transformación, yo he llegado a pensar, porque lo relaciono con tu convivencia con tu madre, he llegado a pensar que tú querías mostrarle otro Alejandro antes de que se fuera. No sé si es algo que... Fíjate, no es que quisiera, es que surgió así. Surgió así porque cuando a alguien a quien quieres tanto como a tu madre, cuando tienes una muy buena relación, de repente ves que tiene una fecha de despedida, de repente tu cuerpo se transforma y tu temporalidad también se transforma, y las ganas de estar cerca y de despedirte todo el rato se transforma, y tu acercamiento físico también. Cambió ella, cambié yo, cambiamos todos en la familia. Entonces mi madre se volvió súper física y pedía abrazos y pedía que le dieras la mano y que le dieras besos todo el rato, y eso me hizo cambiar a mí también. Y de repente nos sentimos tan cómodos ahí que los dos llegamos a verbalizar, mis hermanas también, ¿cómo no hemos sido así antes? ¿Por qué nunca hemos sido así antes? ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estaban estos cuerpos? ¿Y dónde estaba este tacto antes? Surgió de forma espontánea, y cuando surgió lo reconocimos. Y dijimos, hostia, qué fuerte, lo tenemos que mantener. Entonces nuestro esfuerzo ahora es mantenerlo, aunque ella no esté. Yo había pensado el orden de las preguntas y al final lo tenía muy claro, ¿no? Que yo quería finalizar con tu madre, ¿no? Este libro, me he puesto a pensar, ¿es más por ella o por ti? Este libro es una carta que le escribo a ella. Es así. A ver, en realidad no quiero que se vaya. Entonces es como contarle, mira, todo esto hemos sido juntos, te lo voy a contar para que lo sepas, para que te quede claro, para que veas todo lo que hemos construido, cómo lo hemos hecho en el tiempo, cómo has intervenido, cómo no. Ha sido eso, como pintarle este cuadro de nosotros, de cómo ha sido nuestra vida juntos. En realidad esto es la carta de un hijo a una madre, no es más que eso. Ha habido lo que ha habido, pero la carta es esa. A mí me ha parecido un homenaje precioso. Es. Y bueno, solo me queda darte las gracias por este libro y por presentarme a tu madre. Porque llevo escuchando a hablar de tu madre muchísimo tiempo, pues pero hasta aquí, hasta este libro no lo había podido conocer, porque parece que me lo has presentado físicamente. Pero eso no eres el primero que me lo dice. Es como, al fin conozco a tu madre.
Pues sí, esa es. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti.